Hola hermanos y hermanas, bienvenidos a un nuevo programa del canal Un Remanente Volverá. Es un placer estar con ustedes esta semana. La semana anterior compartimos un capítulo acerca de la escalera espiritual que hay en la doctrina del libro de Isaías. Y para esta semana estuve tratando de buscar qué iba a ser lo más importante para poder relacionar el libro de Mormón con Isaías, como es la temática del canal. Si bien el enfoque es bien específico, eh, para la audiencia que pueda estar siguiendo el canal. De paso también damos la bienvenida a todos aquellos que se han suscrito durante la última semana al canal y para que puedan repasar el contenido. El objetivo es siempre poder edificar el reino de Dios, es poder ayudar a comprender las capas del libro de Isaías. Es un libro tan importante para nosotros, para los santos de los últimos días. Siempre he pensado que hay una brecha muy grande entre los convenios que hacemos, nuestra meta final de llegar a la presencia de Dios y qué ocurrirá en los eventos finales, poder entenderlo de forma muy clara y específica para poder identificarlos. Y siento que el libro de Isaías el Señor lo puso allí precisamente para, si hacemos el esfuerzo y ejercemos la fe que Él pide con el libro, ir entendiendo esas capas. Las etapas son mucho más claras ante los eventos finales y no estamos constantemente esperando un evento final único de un día o 2 días. ¿Ya? Es un periodo de al menos 7 años, el día grande y terrible de Jehová, 3 años y medio de preparación, que son simbólicos también en el libro de Isaías, y 3 años y medio finales de eventos contundentes para su venida y liberación de la casa de Israel. ¿Qué he preparado para hoy? Bueno, es un Ven Sígueme especial enfocado en segundo Nefi 11, porque para mí segundo Nefi 11 funciona como una especie de corchete inicial de los 12 capítulos que va a insertar Nefi, ¿cierto? Del 12 al 24, y él termina con otro corchete que es el capítulo 25, dando a entender la importancia de las palabras de Isaías, cómo comprenderlas, y dando un testimonio contundente acerca del Salvador Jesucristo. Al final, el libro de Isaías termina siendo el Evangelio de Jesucristo, ¿ok? Con todos los nombres en clave, patrones, o lo que eso encierra. Pero termina siendo un libro muy importante. Para continuar, voy a subir un video del presidente Nelson, dura 40 segundos, es un extracto, de hecho, un video más largo, donde él menciona la importancia de Isaías como un autor principal del libro. Y claramente lo podemos ver de esa manera, al ver que un 32 o un 33% ya de capítulos entre completos y algunos parafraseados o versículos se encuentran en el libro de Mormón. José Smith no fue el autor de este libro. ¿Quiénes fueron los autores principales? Tenemos a Nefi, a Jacob, a Mormón, a Moroni, y podríamos agregar a Isaías, ya que se le citó con tanta frecuencia en el libro de Mormón. Todos estos autores principales fueron testigos oculares del Señor Jesucristo, tal como lo fue el traductor inspirado, el profeta José Smith. Tremendas palabras de nuestro presidente. Entonces, él cataloga a Isaías como parte de los autores del libro de Mormón. Ahora, de hecho, el libro de Mormón gira en torno a Isaías. Por eso que es importante comprender a Isaías para comprender el mensaje profundo que está en el libro de Mormón acerca del recogimiento de Israel. Para ello, como dije, vamos a hacer esta presentación especial de segundo Nefi 11 al 25, ¿ok? Para poder comprender en un capítulo grande que es el que estoy grabando en estos momentos, lo que viene en esta semana y la próxima acerca del programa Ven Sígueme. Voy a agrandar la pantalla y vamos a partir con la diapositiva número 2, que no es la portada, que es esta. Esto está textualmente del libro Ven Sígueme de este año y dice: no es fácil grabar caracteres sobre planchas de metal.
y el espacio con el que contaba Nefi en las planchas menores era limitado. Entonces, ¿por qué haría Nefi el esfuerzo de copiar tantos de los escritos del profeta Isaías en sus anales? Lo hizo porque quería que creyéramos en Jesucristo. Mi alma se deleita en comprobar a mi pueblo la verdad de la venida de Cristo. ¿Cierto? Se lo escribió en 2 Nefi 11:4, lo vamos a analizar. Nefi había visto lo que le sucedería a su pueblo. Es el punto. En las generaciones futuras, vio que a pesar de sus grandes bendiciones, se volverían orgullosos, contenciosos y mundanos. También vio problemas similares en nuestros días. Los escritos de Isaías advertían contra tal iniquidad. Ese es el punto. ¿Ok? No olviden, hay que siempre leer Isaías en dos capas, en la de su tiempo y siempre con una visión del tiempo del fin, nuestra era. Repito, los escritos de Isaías advertían contra tal iniquidad, pero también daban a Nefi la esperanza de un futuro glorioso, el fin de la iniquidad, el recogimiento de los fieles y gran luz para los que habían andado en tinieblas. Todo ello sucedería porque un niño nos sería nacido, aquel que daría fin a todo conflicto, el príncipe de paz. Entonces, vamos a hacer un análisis del segundo Nefi 11. Vamos a ir a las escrituras. Mi enfoque en cada programa que he subido es poder contextualizar las escrituras, darle una interpretación lo más fidedigna posible de acuerdo a lo que es Isaías y los enlaces de palabras que pueden haber entre ellas. ¿Okay? Estamos enfocados ahí, sigue siendo mi opinión, sigue siendo mi interpretación, pero ustedes por su propia cuenta pueden ir y ver todas las escrituras que están en las presentaciones. Cada diapositiva tiene un número de escrituras que ustedes pueden averiguar por sí mismos, hermanos. Sigamos. El versículo 3 del capítulo 11 de segundo Nefi dice: y mi hermano Jacob también lo había visto, como lo he visto yo, refiriéndose al Salvador Jesucristo. Por tanto, transmitiré las palabras de ellos a mis hijos, para probarles que mis palabras son verdaderas. Por tanto, ha dicho Dios, por las palabras de tres estableceré mi palabra. No obstante, Dios envía más testigos y confirma todas sus palabras. Entonces tenemos aquí la ley de los testigos que Nefi prepara antes de colocar los capítulos de Isaías, de que han visto al Señor. Está preparando este corchete en el versículo 11, como dije, este paréntesis. El elder Holland dijo lo siguiente: estoy sugiriendo que Nefi, Jacob e Isaías son tres tipos o sombras de Oliverio Cowdery, David Whitmer y Martin Harris. Está hablando el elder Holland de lo que hablamos muchísimo en el canal, la tipología bíblica, modelos, patrones, ¿cierto?, de tiempos futuros que se nos mencionan en el pasado. Él dice que Nefi, Jacob y Isaías podrían ser un tipo, un modelo para lo que fue Oliverio Cowdery, David Whitmer y Martin Harris. Si se quieren testigos colocados a la derecha en la parte delantera del libro donde Oliver, David y Martin están puestos, Nefi, Jacob e Isaías son los tres grandes testigos antiguos del libro de Mormón, o más particularmente los primeros tres grandes testigos del libro de Mormón, que dan testimonio de la divinidad de Jesucristo, el Hijo de Dios, el quien será el comandante, la figura central que preside todo el libro de Mormón. Nefi hace hincapié en esta idea por sí mismo cuando escribe en el capítulo 11 de Nefi. Bueno, ahí lo tienen, uno de los propósitos de este capítulo. ¿Okay? De establecer los testigos. El presidente Nelson lo dijo en el video que acabamos de ver. Es uno de los autores principales de Isaías. Recuerden que las planchas menores de Nefi nos llegaron íntegras en la traducción. ¿Okay? No es un compendio hecho por Mormón ni por Moroni, esas planchas. Primer Nefi, segundo Nefi, Jacob, Enos, Omni, Jarón, todos ellos nos llegaron íntegros. Entonces, se establece la ley de los testigos. El versículo 4 de segundo Nefi 11 dice:
He aquí mi alma se deleita en comprobar a mi pueblo la verdad de la venida de Cristo, porque con este fin se ha dado la ley de Moisés y todas las cosas que han sido dadas por Dios al hombre desde el principio del mundo son símbolo de él. Nuevamente, símbolo, patrón. Otra de las explicaciones que está dando Nefi de por qué va a incorporar los capítulos de Isaías en lo que viene. Dice, para los cristianos, la ley de Moisés es a menudo vista como un tipo para enseñarnos de Cristo. Como dijo Pablo, es nuestro ayo para llevarnos a Cristo. Enseña de las cosas que son santas y lo que no son santas, para poder discernir entre lo santo y lo profano, y entre lo inmundo y lo limpio. Enseña acerca de la naturaleza del sacrificio del unigénito, por ejemplo, el primogénito macho sin defecto. Versículo 3, se establecen los testigos, ¿ok? Versículo 4, es para comprobar la venida de Cristo y su simbolismo con la ley de Moisés. Versículo 5, y mi alma también se deleita en los convenios que el Señor ha hecho a nuestros antepasados. Sí, mi alma se deleita en su gracia y en su justicia y poder y misericordia en el gran y eterno plan de liberación de la muerte. Ahora entran en juego los pactos. También lo vimos en la manera de profetizar de los judíos. ¿Okay? En los capítulos que están en el canal, que son Isaías, llave de Mormón, 1, 2 y 3, abordamos esto, la manera de profetizar de los judíos. Y una de las formas en la cual basan su profecía es en la teología de los pactos. Todos los convenios que Dios hace definen su relación con su pueblo y con los individuos. Tal como Dios espera de Israel, él mismo actúa en todo momento bajo las normativas de los convenios que ha realizado. Él no se sale de ahí. Dios no lo va a hacer. De hecho, Dios no hace nada, ya sea en la antigüedad o en los últimos días, a menos que se ajuste a las relaciones de los convenios en el que opera. Aun cuando Dios interviene en la historia humana, sus acciones se derivan de relaciones de los convenios que crean la oportunidad para este tipo de intervención. Ahí tenemos otro motivo del por qué Nefi va a incorporar los capítulos de Isaías, porque también mencionan los convenios y que Dios solamente actúa de acuerdo a ellos. Todo lo que pasa en el mundo es de acuerdo a los convenios que se han realizado y Dios los va a cumplir. Dios va a generar todas las instancias, las personas, las instituciones, para bien o para mal inclusive. Recuerden que el rey del norte, el rey de Asiria o la bestia, ¿ok? Es un poder en las manos de Jehová para limpiar la tierra, solamente hasta que Él le da o le permite tener ese poder. Porque una vez este nuevo imperio militarista intenta ir a Sión, destruir a su ciudad, ¿ok? El Señor interviene haciéndole lo que Él le hizo al resto del mundo, destruyéndolo. Entonces ya hemos analizado versículos 3, 4 y 5, avanzamos con 6 y 7. Sigue con Jesucristo y dice, y mi alma se deleita en comprobar a mi pueblo que salvo que Cristo venga, todos los hombres deben perecer. Porque si no hay Cristo, no hay Dios. Y si Dios no existe, nosotros no existimos. Porque no habría habido creación. Mas hay un Dios y es Cristo. Y Él viene en la plenitud de su propio tiempo. Sigue Nefi esforzándose para poder comprobar acerca de la importancia de Cristo en nuestras vidas. Hoy en día muchísima gente, miles de millones, no creen en Jesucristo como un Salvador y Redentor. Muchos en esta tierra ni siquiera han escuchado su nombre. Pero por este lado, en los tiempos del Señor, se hicieron muchos acontecimientos en simbolismo de Él, sobre todo los acontecimientos de la Pascua. Cuando todos los primogénitos de Egipto murieron por una plaga de parte del Señor, utilizan símbolos para enseñarnos muchas cosas acerca de la misión de Cristo. ¿Okay?
1. Un cordero de sacrificio sin defecto se ofrece. Todo esto está en Éxodo. El cordero es muerto por la noche y no tenía huesos rotos. Recuerden que el Señor no recibió ninguna rotura de sus huesos cuando estuvo en la cruz. 3. El cordero se come. El Salvador dijo: si no coméis la carne del Hijo del Hombre, ni bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. 4. No se permite que ningún extraño coma el cordero. Los indignos no están autorizados a tomar la Santa Cena. 5. La sangre del cordero, colocados en los postes, salvó a los hijos de Israel de la destrucción. La sangre de Jesucristo, derramada en Getsemaní y en el Calvario, salvó a toda la humanidad de la muerte física y espiritual. Pero debemos tomar la expiación sobre nosotros. Debemos vivir el proceso de ejercer fe en el Salvador Jesucristo, arrepentirnos para recibir la remisión de nuestros pecados, hacer convenios que son esenciales. ¿Okay? Sin convenios no podemos volver a la presencia de Dios. Solo esta externalidad del Evangelio, porque no es lo único que debemos hacer. 6. La época del año era la misma para la Pascua y la crucifixión, ya que la última comida que Jesús iba a disfrutar en la tierra fue la celebración de la Pascua. Entonces, qué genial es poder enlazar esta mirada de las Escrituras. Solo en un capítulo muy corto, introductorio de Nefi, antes de lo que va a ser con los capítulos de Isaías, podemos ver toda esta dinámica, todos estos motivos, razones, circunstancias por la que él quiere agregar estas palabras. Recuerden lo difícil y lo escaso que era el metal, obtenerlo. El versículo 8 del análisis del capítulo 11 de esta semana de Sígueme, dice: y ahora escribo algunas de las palabras de Isaías, para que aquellos de mi pueblo que vean estas palabras eleven sus corazones y se regocijen por todos los hombres. Ahora bien, estas son las palabras y podéis compararlas a vosotros y a todos los hombres. ¿Se repite la historia antigua en el fin de los tiempos? ¿Creemos en eso, hermanos, hermanas? ¿Pensamos que no hay nada nuevo debajo del cielo, del sol? Las capas literarias del libro de Isaías combinan por completo las reglas de interpretación, transformándolo en una serie de alegorías del fin de los tiempos. La idea hebrea de que los acontecimientos del pasado antiguo de Israel presagian los acontecimientos del tiempo del fin aparece en muchos pasajes bíblicos. El libro de Isaías es el mejor ejemplo de cómo combinar dos escenarios, el antiguo y el del fin, en una sola profecía. Su mensaje nos permite utilizar la visión retrospectiva de Isaías de los acontecimientos antiguos como una previsión de lo que aún sucederá. El libro de Mormón ocupa el mismo patrón. Casi pienso que si alguien realiza un estudio muy acabado, podría coincidir muchísimas fechas o formas de actuar del pueblo en el libro de Mormón con eventos actuales. El libro de Mormón utiliza la misma forma porque es un libro que gira en torno a Isaías. Interesante. Entonces, ya hemos visto hasta esta etapa, en este capítulo, las razones por las que ahora ya Nefi va a incorporar toda esta cantidad de capítulos. Ahora, ¿por qué incorporó solamente esta cantidad de capítulos y no más u otros, teniendo a su exposición las planchas de bronce y muchísimo material para poder incorporar? Porque simplemente él complementó con Isaías lo que se le prohibió escribir cuando tuvo su visión. Porque Juan, el apóstol, iba a escribir la visión que él tuvo. Pero Isaías tuvo una visión completa. Lo hermoso de Isaías, hermanos y hermanas, es que es como si nos entregaran un guión escrito. Tomen. Ok, nos costó las primeras páginas, nos costó entender el idioma, pagamos el precio, vimos cómo funcionaba el libro,
y el guión empieza a ser claro para nosotros. Entonces, esta brecha que mencioné de nuestra esperanza cuando hacemos los convenios y queremos volver a la presencia de Dios, empezamos a ver todas las bifurcaciones del camino con los eventos que ocurrirán. Y podemos comprender a modo personal, para mí, que esa etapa final de volver a la presencia de Dios se dará por añadidura, cumpliendo mi misión como santo los últimos días en ir a recoger al Israel disperso en forma literal. Esto es lo que tiene el libro de Isaías. Tiene estructuras literarias en capas, ¿ok? Estratificado. Tiene 7 partes de Isaías que son antitéticos, ¿ok? ¿Qué quiere decir esto? Tenemos un grupo de capítulos, ¿ok? Con una composición, ¿ya? Llevada, por ejemplo, hacia la destrucción del pueblo de Israel, el antiguo pueblo de Israel, pero no olviden que tenemos que siempre ver a Isaías con la dualidad del fin de los tiempos y en contexto. Entonces, eso quiere decir que hay 7 pares de grupos de capítulos que se contraponen unos a otros. Lo impresionante de Isaías es que esto está claramente dimensionado en los primeros 33 capítulos y los segundos 33. Como estructura holística sincrónica, en la que todas las partes del texto se interconectan de manera concurrente o sincrónica, la estructura de 7 partes de Isaías transforma todo el libro de Isaías en una profecía apocalíptica o del fin de los tiempos. En ese sentido, la historia antigua de Israel, representada selectivamente en el libro de Isaías, funciona como una alegoría del fin de los tiempos, en la que los nombres de personas y naciones antiguas actúan como nombres en clave de personas y naciones que existen al final del mundo. Ahora, tratar de buscar estos nombres nos puede confundir al querer interpretar Isaías ahora. Por ejemplo, queremos encontrar Egipto, ¿es la misma potencia mundial que es Egipto ahora? Queremos encontrar a Siria, no existe hoy, ¿cierto? La Siria de la antigüedad es parecida a la que tenemos hoy, tampoco. Entonces, tratar de enfocar nuestra mente en identificar esos nombres según nuestra actualidad, sin duda nos vamos a perder. Pero la clave para poder encontrar quienes pueden representar mejor esos nombres está en sus características, en sus funciones. Egipto, un ejemplo, fue una potencia mundial, estaba en decadencia en la época de Isaías, ¿cierto? Políticamente, religiosamente y algo más. El pueblo de Israel siempre tuvo una relación con ellos por más de 400 años. Entonces, bajo esas características podemos quizás decir quién podría ser el Egipto actual. ¿Ok? Es interesante. Ok, este es el grupo de 7 partes, estructura literaria que tiene Isaías en sus capítulos. Recuerden que Nefi incorporó el capítulo 2 al 14 y todos ellos representan esta categoría de los primeros 33 versículos. Por ejemplo, del 1 al 5, destrucción, y su contraparte es el capítulo 34 al 35, que es renacimiento. Los capítulos del 6 al 8 habla de la rebelión del pueblo. ¿Ya? Ese es el enfoque. Su contraparte, su otra parte, es 36 al 40, la conformidad. Del 9 al 12, castigo. 41 al 46, liberación. Y 13 al 23, la humillación. Esta es como la parte central del libro en estos capítulos. ¿Ok? ¿Por qué? Porque esto funciona bajo una estructura también literaria de un gran quiasmo, una estructura quiástica de 7 partes. Y esta es la central, donde del 3 al 23 está una humillación y el 47 es la exaltación del pueblo, liberación. ¿Ok? Entonces, es interesante lo que hemos visto de Isaías, porque imagínense que en primer Nefi 20 él incorporó Isaías 48, primer Nefi 21 incorporó Isaías 49, segundo Nefi 7 incorporó
Isaías 50, Jacob en ese caso, cuando Nefi le envía que enseña al pueblo. Y segundo Nefi 8, tenemos el capítulo 51 de Isaías. Y todos ellos se correlacionan con la quinta parte de la estructura, ¿cierto?, literaria de Isaías, que tiene que ver con la salvación. Porque yo compartí en un capítulo anterior que Isaías 20, perdón, primer Nefi 20 con Isaías 48, es la aparición de un siervo poderoso de los últimos tiempos. ¿Okay? Entonces vienen todos esos capítulos que ellos ya han enseñado a esta altura. Están enseñando que vendrá esa etapa donde el Señor liberará al pueblo. Porque ellos ya saben que iban a degenerar, incluirá su descendencia y el mundo en los tiempos finales. Bueno, luego tenemos 24 al 27, que es el sufrimiento, y también esos capítulos en Isaías se conocen como el Apocalipsis de Isaías, con su contraparte, como dije, salvación. Y tenemos los dos últimos partes de esta estructura. Ahora, podemos darnos cuenta cuáles son los capítulos finalmente que incorporó Nefi. Son demasiado advertencias. Son los de destrucción, de rebelión, de castigo, de humillación. Incorporó esos capítulos. Y ya ha incorporado, como dije recién, del 48 al 51, que son capítulos de salvación. Pero primero Nefi nos dio esperanza en el libro de Mormón. Esto es lo hermoso del libro. Él nos quiso dar esperanza en todo lo que ha visto antes de incorporar estos capítulos. Porque incorporó los capítulos ahí donde hablan de un despliegue final, de que a pesar de todos estos eventos, ¿cierto?, el Señor iba a extender su mano, su brazo, su estandarte a las naciones. Y ese es un evento mundial que va a ocurrir. Pero también ahora nos está diciendo que esto es lo que va a ocurrir y de lo que debemos estar prevenidos. Voy a dar un pequeño resumen de cada capítulo de los que viene, con un encabezamiento. Isaías 2, contexto general, la restauración de Sión. Jerusalén en los últimos tiempos contrasta el juicio de Jehová sobre el mundo en su venida. Isaías 3, la maldad en la sociedad conduce a la anarquía, el colapso interno, la miseria y la invasión de enemigos. Eso ocurría en el libro de Mormón, recuérdenlo. Y también al antiguo pueblo de Israel. Cuando en el libro de Mormón el pueblo era malo, ¿cierto?, conducía a que anarquía, colapso interno, y venían los lamanitas a atacar. Isaías 4. En su día del juicio Jehová preserva vivos aquellos cuyos nombres están inscritos en el libro de la vida. Isaías 5. La viña de Jehová produce malos frutos, lo que lleva a la invasión de Asiria o al nuevo imperio militarista del fin de los tiempos, y a las maldiciones del pacto sobre los infractores. Maldiciones del pacto, nuevamente, teología del pacto. Si lo cumplo, soy bendecido; si no, hay maldiciones. Se pueden revertir, sí, a través del arrepentimiento. Isaías 6. Jehová se aparece a Isaías en el templo y lo envía como profeta para advertir de juicios inminentes. Cronológicamente, Isaías sería como el capítulo 1, ¿no?, cuando él tiene la visión y el llamado. Isaías 7. La transgresión de los términos de su pacto por parte del rey Acaz lleva a que una potencia mundial hostil obtenga la supremacía. Isaías 8. Un nuevo diluvio en forma de conquista mundial por parte de Asiria, el nuevo imperio militarista, espera a todos menos a aquellos que encuentran refugio en Jehová. Isaías 9. Un holocausto de fuego envuelve la tierra, mientras los líderes y el pueblo apostatan y Jehová da poder a su siervo. Esto tiene demasiado sentido, hermanos, que pensar de que solamente no ocurrirá nada. La Iglesia de Jesucristo de los Santos Últimos Días no desaparece en el final de los tiempos, en lo absoluto no lo hace. Pero es un remanente el que definitivamente reconoce la mano del Señor cuando aparece. Y ese es el grupo que sale a este éxodo final. Isaías 10. Jehová nombra al rey de Asiria para despojar y destruir a los malvados de su pueblo y de las naciones. Su mano izquierda, su brazo, él lo levanta. Él cree que tiene poder en esos capítulos. De hecho, el Señor le dice, ¿se puede jactar el hacha de quien la ha creado o la sierra?
porque este nuevo imperio militarista cree eso en esos versículos, ese capítulo. Cree que él está generando todo este poder, pero es un poder entregado por el mismo Jehová para, como dice, destruir a los malvados de su pueblo y de las naciones. Isaías 11, como estandarte para las naciones, el siervo de Jehová reúne un remanente de Israel y Judá en un nuevo éxodo. El éxodo es patrón, no podemos negar eso. Lo hicieron nuestros queridos y amados pioneros, solo en esta dispensación, en el comienzo. Isaías 12, cantos de salvación y júbilo siguen a la liberación por parte de Jehová de un resto de su pueblo en Sión. Isaías 13, la alianza asiria destruye el mundo malvado, que es Babilonia, como Dios destruyó a Sodoma y Gomorra. Isaías 14, el rey de Asiria, Babilonia, conquista el mundo y asciende a los cielos, pero su alma desciende al infierno. Estos son pequeños encabezados o resúmenes de los capítulos que vamos a ver en Isaías. Es importante poder contextualizar todo, como se lo mencioné recién. ¿A qué pertenecen los capítulos que vienen? ¿A qué estructura de las 7 partes que tiene Isaías? Entonces acá hay muchísima advertencia por parte de Nefi, pero anterior a estos capítulos, ¿cierto? En el capítulo 11 que analizamos, nos da todos los motivos y razones. Y mucho de ello tiene que ver con confiar en Cristo, en sus pactos, en sus convenios, en seguirle, en ser fiel, en entregar un corazón verdadero y con un potente cambio de corazón. Debemos salir del materialismo, de la idolatría, las cosas de este mundo. Debemos lograr disasociarnos, porque este mundo va a ser transformado completamente. Ahora vamos a pasar al análisis muy corto de Isaías, segundo Nefi 25, para cerrar con el corchete, ¿cierto? Como dije anteriormente. Nefi dice, y ahora bien, yo Nefi hablo algo con relación a las palabras que he escrito, las palabras que fueron pronunciadas por boca de Isaías. Pues he aquí, Isaías habló muchas cosas que a muchos de los de mi pueblo les fue difícil comprender, porque no saben concerniente a la manera de profetizar entre los judíos. A los de su pueblo les fue difícil comprender esto. De hecho, Nefi menciona más adelante que él tampoco le enseñase esa forma. Nefi ocupa una manera contundente para enseñarles a ellos, porque tuvo una visión del fin de los tiempos y vio que mucho de lo que se iba a llevar a cabo, a cumplir, de la promesa que el Señor entregó a su padre, a Leí, de obtener esta tierra de promisión que es las Américas. Esta es la tierra que el Señor le prometió a Leí, a Nefi. Entonces, él enfocó muchísimo de cómo plasmar los eventos finales a través de Isaías. Pero, para poder comprender Isaías, debemos entender la manera de profetizar de los judíos. Tenemos varias ventajas que nos ayudan a comprender Isaías mejor que los nefitas. Hoy tenemos toda la historia del Antiguo Testamento para leer. Tenemos otros profetas como Jeremías, Ezequiel y Zacarías que profetizaron de manera similar a Isaías. Contamos con lingüistas y eruditos que nos ayudan a comprender las formas poéticas de los escritos hebreos. Pero más que todo esto, tenemos la ventaja de otras escrituras que nos enseñan acerca de los escritos de Isaías. Hay interpretaciones de sus escritos en el Nuevo Testamento, el Libro de Mormón y Doctrina y Convenios. ¿Ven la importancia de ir por las palabras de Isaías? Hay herramientas, están. Hay que ir a buscarlas. Versículo 4. Por tanto, escuchad, oh pueblo mío, que soy de la casa de Israel, y dad oídos a mis palabras. Pues aunque las palabras de Isaías no son claras a vosotros, sin embargo son claras para todos aquellos que son llenos del espíritu de profecía. Nefi no tuvo problemas para entender Isaías. Esto recuerda al comentario de José Smith sobre el libro de Apocalipsis. Él dijo, el libro de Apocalipsis es uno de los libros más claros que Dios jamás hizo que se escribiera. Podría parecer fácil,
para Nefi Isaías comprender Apocalipsis, en el caso de José Smith, e Isaías para ambos, sabiendo que tuvieron las visiones de estos escritos. Sin embargo, esto no es una excusa para nosotros. El Señor nos ha mandado específicamente a estudiar Isaías. Un mandamiento os doy para que escudriñéis estas cosas diligentemente, hermanos. Porque grandes son las palabras de Isaías. Debemos buscar el espíritu de profecía para poder entender a Isaías. El don de profecía es uno de los dones del espíritu. Es un don más que podemos adquirir, así como la fe, el conocimiento. Es a través de este don que se puede entender a Isaías. Debemos buscar este don como ocurre con los demás dones del espíritu. Buscad fervientemente los mejores dones. ¿Y qué mejor don podemos empezar a buscar o esforzarnos de encontrar que este don de la profecía, de entender al profeta Isaías? El espíritu de profecías es el testimonio de Jesús. También lo vi en capítulos anteriores. ¿Por qué Jesús llamó grandes las palabras de Isaías en 3 Nefi 23:1? El dicho de Jesús, de nuestro Salvador: debéis escudriñar estas cosas. Sí, os doy un mandamiento de que escudriñéis estas cosas, nuevamente, diligentemente. Aclara cuando agrega: porque ciertamente habló de todo acerca de mi pueblo, que es de la casa de Israel. El Señor está declarando que Isaías habló todo acerca de mi pueblo, que es de la casa de Israel. Debido a eso, el Señor dice, por lo tanto, es necesario que hable también a los gentiles. ¿Pero a qué gentiles? ¿Quiénes son los gentiles hoy en día? ¿Quiénes tienen el convenio? ¿Quiénes fueron los últimos en la época del Salvador Jesucristo en recibir el Evangelio? Fueron ellos. Recuerden que los primeros serán los últimos. Y los primeros, ¿quiénes fueron? Los judíos. Rechazaron al Salvador y el Señor comisionó a sus apóstoles a llevar su Evangelio entre los gentiles. Ellos fueron los últimos en la época del Salvador y fueron los primeros en recibir la restauración del Evangelio. A decir nosotros, profeta José Smith, busquen, Doctrina y Convenio 109:60, no se identifica como un gentil, porque somos aquellos que hemos recibido primero la restauración del Evangelio. Este Evangelio tiene que volver a los judíos. ¿Ok? Y eso es lo que nos advierte el libro de Mormón, lo que nos advierte Isaías, que gran parte terminaremos yéndonos por idolatrías, por materialismo y rechazaremos el Evangelio en la plenitud. Es por eso que solo un remanente de la mano de este siervo llevará de vuelta el Evangelio que hemos recibido a los judíos, a la casa de Israel. Ese es el patrón. El Señor dice lo siguiente: en efecto, sus palabras son grandes porque cubren todo el plan de salvación de Dios, pasado y futuro. Esa es una interpretación, no era una palabra del Señor después de los versículos. Entonces, este profeta cubre todo, pero no tengan miedo, hermanos. Anímense, hermanas, lo mismo. Vayan ahí. Para finalizar este capítulo especial de Ven, Sígueme, de Nefi y Isaías, quisiera centrarme en este capítulo, que finalmente esto es todo. Estamos analizando segundo Nefi 25 en esta última parte del capítulo, de este programa. Y hablamos de Cristo, nos regocijamos en Cristo, predicamos de Cristo, profetizamos de Cristo y escribimos según nuestras profecías, para que nuestros hijos sepan a qué fuente han de acudir para la remisión de sus pecados. Qué palabras hermosas y profundas. El presidente Benson dice lo siguiente: aquellos que están comprometidos con Cristo son testigos de Dios en todo tiempo y en todas las cosas y en todo lugar, para que puedan estar incluso hasta la muerte. Ellos retienen el nombre de Cristo escrito siempre en sus corazones.
toman sobre sí el nombre de Cristo, teniendo la determinación de servirle hasta el fin. Cuando vivimos una vida centrada en Cristo, hablamos de Cristo, nos regocijamos en Cristo, predicamos de Cristo, como dice la escritura que leímos, recibimos la palabra agradable de Dios y nos deleitamos en su amor. Incluso cuando el alma de Nefi está afligida por sus iniquidades, dijo: sé en quién he confiado. Mi Dios ha sido mi apoyo. Recordamos el consejo de Alma: que todas tus obras sean para el Señor y todo lo que vayas sea en el Señor. Sí, que todos tus pensamientos se dirijan al Señor. Sí, que los afectos de tu corazón estén puestos en el Señor para siempre. Consulta con el Señor en todas tus obras. Hermosamente, Nefi termina esta intervención de capítulos de Isaías con este hermoso versículo. Y siguen algunos más. Pero todo tiene que ver con la doctrina de Cristo. La plenitud del Evangelio de Jesucristo está contenido en Isaías y por ende en el libro de Mormón que gira alrededor de Isaías. Es momento de entregar este corazón, tomar sobre nosotros el nombre de Cristo, recordarle siempre y guardar sus mandamientos. ¿Cuál es la promesa? Que el Espíritu Santo estará constantemente con nosotros. Y esas son las palabras de nuestro profeta, el presidente Russell M. Nelson. Dijo que no podremos sobrevivir sin la influencia del Espíritu Santo. Y para obtenerla debemos cumplir con el convenio de la Santa Cena, con lo que comprometemos a hacer allí y tomar sobre nosotros el nombre de Cristo. Este es el capítulo de esta semana, hermanos. Espero haber sido claro. Espero animarles también. ¿Okay? No perdamos más tiempo en dejar que las palabras de Isaías nos salten o las saltemos. Hoy es el tiempo perfecto para poder aprender al profeta. En los niveles que lo queramos aprender, la mano del Señor va a estar con nosotros. Entonces no teman a ir allí. No confiemos en aquellos que solamente creemos que saben más para que nos digan todo. Nos pueden guiar humildemente. Yo no he visto ángeles, no he tenido una visión. Experimenté solamente buscando una y otra vez hasta que estas cosas van siendo claras. No perfectamente. Y lo que he recibido, espero poder animar a otros para esta etapa. Voy a compartir pantalla con ustedes. Me gustaría terminar con esta escritura que Alma, en el capítulo 12, versículo 9. Y Alma empezó a explicarle estas cosas, diciendo: a muchos les es concedido conocer los misterios de Dios. Sin embargo, se les impone un mandamiento estricto de que no han de darlos a conocer, sino de acuerdo con aquella porción de su palabra que Él concede a los hijos de los hombres, conforme a la atención y a la diligencia que le rinden. Y por tanto, el que endurece su corazón recibe la menor porción de la palabra, y al que no endurece su corazón, le es dada la mayor parte de la palabra, hasta que le es concedido conocer los misterios de Dios, al grado de conocerlos por completo. Esa es la promesa, hermanos. Vamos y busquemos, no estaremos solos. Él nos va a sostener y nos va a apoyar. Muchísimas gracias por la atención en este programa. Compartan, por favor, compartan. Ya el objetivo es netamente poder llevar este contexto un poco más profundo del entendimiento de las palabras de Isaías. ¿Ok? Así que muchísimas gracias, hermanos. Nos estamos viendo para la próxima semana y que tengan una muy buena semana junto a sus familias y todas sus responsabilidades. Adiós, nos vemos.